vuelve normal. ¿Quién lo recordará? Me piden que olvide que nada pasó. Me piden que calle, callar es mejor. Que tape mis ojos y no los quiero perder. Que no piense en otros que ya no van a volver. Si el silencio se vuelve normal, ¿quién lo recordará? Internacional para las víctimas de desaparición forzada. Estamos muy emocionados, hay un equipo muy grande aquí proviendo este espacio para que estemos todos juntos acompañándonos por la memoria y la resistencia de nuestros familiares, de nuestros desaparecidos. Es una tarea de toda la sociedad. Esta noche vamos a estar en la Galería de la Memoria, queremos acompañándonos un poco y pegándonos todo el viaje a través de las diferentes colectividades y de los mensajes de los familiares. Bueno, pues darles las buenas noches. Estamos cumpliendo un sueño también. Quisieron borrarlos, desaparecerlos, quisieron que sus nombres nunca fueran mencionados. Y estamos aquí haciendo una conmemoración, como lo vienen haciendo los familiares desde hace más de 4 décadas en nuestro país, que existe la desaparición forzada. Hoy vamos a presentar unos trabajos audiovisuales que complementan, digamos, esa lucha que vienen haciendo tanto en incidencia política como en transformaciones sociales, transmitiendo mensajes para acabar ese fenómeno y erradicarlo de nuestro país. Seguimos buscándolos, hoy en día siguen desapareciendo personas en nuestro territorio y también en toda Latinoamérica. Hemos juntado fuerzas, los hijos y las familias de los desaparecidos en Latinoamérica para romper ese silencio impuesto, para romper la impunidad, para establecer alianzas también a través del arte. Por eso, como dice Juana, estamos hoy aquí poniendo no solamente la cara, el rostro, como lo han hecho nuestras familias en el transcurso del día, sino poniendo también el corazón a través del arte. Así que vamos a pasar unos videos para comenzar esta noche. ¿Dónde están? Me desaparecieron el 19 de enero del 2015 y fui hallado el 21 de enero del 2015, asesinado con un disparo en la cabeza. Hasta el día de hoy, todo está en total impunidad. Y como si fuera poco, mi hermano y mi madre se encuentran en el exilio por exigir verdad y justicia. Sociedad civil, ¿qué será del futuro? Los hijos y el país, de aquí a 4 años, ¿cuánto más se llevarán? Con un gobierno pro de guerra y no de libertad. Una de las cosas que me hace llorar después de tanto tiempo
es que no me acuerdo de su voz. Sin embargo, antes de bailar, siempre hablo con él. Aunque a veces, desde el accidente de Nicolás, me confundo. Escucho muchas voces y tampoco logro reconocerlo. Yo solo le digo que me da mucha tristeza saber que no me está viendo bailar, que le ofrezco mi función a cambio que no me ayude a olvidar la coreografía. Y como invocando un santo, cierro los ojos y en el limbo de la memoria nos conectamos. Él me dice, siempre me dice, tranquila hija, todo va a salir bien. Así como cuando de niña una vez me dio un berrinche absurdo. Me llevó al baño de la mano, me lavó la cara con agua fría y me dijo, tranquila hija, tranquila que alzo aquí. Digo que cuando me habla lo escucho, pero no es una voz, no tiene tono, no la retengo. Quise escribir una carta para ti, así como cuando una vez las monjas me pidieron de tarea, les pidieron a los padres de tarea escribir una carta para sus hijos, ¿te acuerdas? No entiendo por qué tan aplicado le existe a máquina de escribir. A máquina. Un mundo de máquinas de escribir. Soy una odiosa intersección de máquinas de escribir. En la carta me hablabas de la vida y de la muerte como un todo, en un extraño tono de Dios griego, sin moral unidireccional. Me decías parafraseando a Galeano que la muerte no existía. Nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Mi lucha en contra de la desaparición forzada ha sido de persistencia, de caminar por diversos lugares, de exigencia al Estado por verdad y justicia, que nos digan dónde están, porque ellos reconozcan que han sido los mayores perpetradores de esta práctica cruel y horrorosa. Por medio de la movilización, con otros compañeros, con amigos, con familias, con organizaciones como el Móvice, que seguimos denunciando esta práctica, pero también diciéndole al Estado que ellos quisieron desaparecer su voz, pero que nosotros estamos acá para seguir haciendo realidad su voz y los sueños por los que un día se los llevaron. Es urgente seguir luchando en contra de la desaparición forzada, porque es una práctica que sigue vigente en Colombia, que se está normalizando, que cuando desaparecen a una persona se destruyen familia, tejido social y comunidades. El arte ha sido resiliencia para nosotros, ha jugado un papel muy importante porque desde el muralismo, el teatro, la poesía, la música, conectamos la mirada con la sociedad, le decimos a la sociedad que en Colombia han habido décadas de desapariciones, de mucha violencia, que es necesario que coloquen su voz para exigirle al Estado que paren las desapariciones. ¿Han visto a Ana Rosa Castilblanco? ¿La ha visto? Trabajaba en el Palacio de Justicia. ¿La ha visto? Aquí no está Héctor Jaime Beltrán, trabajaba acá, en el Palacio de Justicia. ¿No lo han visto? ¿Ustedes no lo han visto? Trabajaba acá. Perdón, ¿cómo se llama usted? Pilar, ¿y usted? Inés. Es que estoy desde ayer buscando a Rosa y no la encuentro. ¿Quién es ella? Hermana mía. ¿Y él? Él es mi esposo, Héctor Jaime Beltrán. Lo está buscando. Sí, trabajaba en la No capital. aparece desde ayer. No. Porque no vamos y tomamos algo y miramos a ver qué podemos hacer. Vamos a hablar, a ver qué hacemos. Vamos. A partir de ese momento que nos dimos cuenta que nuestra lucha era similar, que nuestra búsqueda es la misma, año tras año nos encontramos en la Plaza de Bolívar para exigirle al Estado verdad, justicia y no repetición. Verdad, justicia y no repetición. Mi nombre es María del Pilar Navarrete Urrea, soy la esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Mi lucha contra las desapariciones forzadas en el país empezó el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando desaparecen a mi esposo en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Empezamos con las denuncias, pero primero nosotros mismos como familiares reconociendo y haciendo aceptar al Estado que sí existían estos desaparecidos porque los estaban negando. Luego empezamos con marchas, con plantones. Inicialmente fue encontrarnos entre todos los familiares y hacernos un plan de trabajo. Luego ya iniciamos con las demandas. Ha sido también muy importante los logros que hemos obtenido como familiares, como la sentencia de la Corte Interamericana en la que se condena al Estado colombiano por la desaparición de nuestros familiares. También ha sido muy fuerte porque han existido las amenazas, los asesinatos de nuestros abogados, la presión por parte del Estado, la revictimización y la negación del delito. Para terminar este segmento vamos a tener una intervención poética de Chico Bauti, se llama 33 y 33. Hace 33 años que se llevaron a Nidia Erika Bautista cuando ella tenía 33 años. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amantes, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me mande fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. He dejado atrás los cuerpos que ahora son semillas, las miradas con sus voces en el grito, el infortunio, el desarraigo. No es tiempo aún de descomponerse en tierras olvidadas. No han vencido, estamos vivos gracias al destierro. Si ha de ser esta una forma de vida, una nueva manera de fecundar los espacios que habitamos, los silencios en los que la arena se divierte borrando nuestras huellas. Bienvenido sea al transitar, seguir gritando, no acallar, no dejarles actuar con su obra trágica con muertos de verdad. La memoria de sus luchas vive en la invisibilidad del aire, en el sabor de las aguas, en la tristeza, los ríos que transportan la libertad. Pues no hay peces en el río, solo trozos de cuerpos fragmentados por odios infundados en la conducta de quien ejerce el poder, de las malditas armas y el martirio. La madre tierra se desangra, hay libertades castradas, hay penurosos cuerpos flotando al servicio de unos pocos en sus vicios. Si ha de ser así, borremos y comencemos de nuevo el vuelo del ave migratoria, abandonemos el complejo, la culpa y construyamos con la calma que aún queda el día nuevo. Hay que seguir en este combate nuevo y proletario, con el brazo extendido del campesino, en el reclamo exigido por el indígena, en las otras tradiciones femeninas, con el pecho nuevo y ansioso del niño. Hay que seguir en este combate negro y rebelde, manchado de sangre y luto, por los paseos de la historia, continuar andando sin dañar la siembra y el fruto que calmará el hambre de hoy y de mañana. Ellos tenían una vida, una historia, que es la que recordamos hoy a través de estos videos, a través de estos mensajes, a través de las llamadas y los escritos de las familias. Muchas gracias a todo el equipo técnico, muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros, la buena energía para transformar este país.
hoy y siempre. País en guerra, ¿qué es el plan? Bueno, hola y bienvenidos a la penúltima cita del Memorarte Fest 2020, Festival Digital de la Memoria, en homenaje a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. La cita de hoy la llamamos Memoria y Resistencia Cultural Urbana en Colombia. En Memorarte Fest 2020 hemos propuesto diferentes enfoques, compartido cómo las artes han sido instrumentos para pensar, comprender, sanar y resurgir, buscar sentido y signos a las sensaciones y emociones reprimidas, sofocadas, romper con notas, palabras y colores el miedo, el silencio, la indiferencia, las emociones reprimidas, el olvido. Lo hemos visto en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, lo hemos visto con lo que llaman folclore y las tradiciones ancestrales. Hoy queremos mostrar algunos ejemplos de cómo también en las ciudades se han desarrollado, con diferentes lenguajes. La selección de los colectivos, grupos y artistas, en su mayoría de Bogotá, son solo ejemplos de movimientos urbanos mucho más grandes y participados en todas las aglomeraciones urbanas de Colombia. Hoy nos acompaña Eric Arellana Bautista, poeta, documentalista, investigador, fotógrafo, periodista, exiliado y retornado. Ante todo para mí, un amigo y un hermano. Hola Eric, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Juan Camilo por la invitación a este espacio, a todo el equipo del Memorarte Fest y sobre todo a las víctimas que siguen resistiendo con dignidad en este país. Bueno, Eric, nosotros empezamos mostrando, ¿cierto?, la performance artística que organizaste junto con otros colectivos el 30 de agosto de este año en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Lo primero se puede llamar performance, ¿cierto? Y cuéntanos un poco, pues, cómo nace este proyecto. Sí, excelente haber comenzado, digamos, con esta experiencia reciente del 30 de agosto pasado, en medio, pues, digamos, de estas circunstancias de la pandemia. El colectivo y, digamos, la organización del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Bogotá pensó hacer una intervención en el espacio público como lo hacen las familias de los desaparecidos desde hace muchísimo tiempo, casi 4 décadas en nuestro país, pero pues debido a las circunstancias actuales, pues esto se complicó un poco. Nosotros, en apoyo con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, planteamos hacer una galería audiovisual en la que pudiésemos mostrar los rostros de los desaparecidos y las historias de vida también recopiladas en una memoria audiovisual. Con esa idea convocamos a algunos grupos de artistas que siempre han estado con nosotros acompañándonos pues, en este escenario del arte, la memoria y las reivindicaciones sociales, como son el colectivo Despierte, también a otras personas individualmente, y finalmente se nos fueron uniendo una serie de artistas que comprendieron la dimensión de lo que queríamos hacer con la galería proyectada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y logramos una articulación con un movimiento que viene trabajando este año en espacios públicos simultáneamente a través de videoproyecciones, que son los del movimiento MASA, Movimiento Audiovisual Social, digamos que compila, digamos, una serie de propuestas audiovisuales que intervienen espacios públicos a través de proyecciones. Entonces, reuniendo toda esta gente, hicimos una programación, como ustedes se dieron cuenta en esta síntesis, este video que sintetiza un poco la práctica de una performance intervención. Allí participó pues Ivanasca Salgado, digamos que es la hija de Gustavo Salgado, un líder desaparecido también en Bogotá, los años 90, y pues algunos otros familiares de desaparecidos, y digamos que lo que buscamos era
hacer una propuesta, digamos, que pudiese transmitirse por las vías virtuales, ya que no podemos hacer como aglomeraciones y encuentros presenciales. Entonces, pues digamos, esto surge también como una intención que se trabaja desde colectivos artísticos que intervienen en el espacio público en Bogotá, como es el tema de lo que vamos a hablar hoy, pero también una alianza muy importante desde las familias de los desaparecidos, que se han visto un poco afectadas en ese trabajo de denuncia, reivindicación de derechos en el espacio público en medio de la pandemia. Entonces eso fue lo que logramos, digamos, articular ese 30 de agosto, que para mí tenía una connotación personal muy fuerte porque, digamos, eran 33 años desde la desaparición de Nidia Erika Bautista y ella vivió 33 años. Entonces, digamos, tenía una especie de catarsis simbólica a nivel personal, pero también, pues, la figura de Nidia Erika ya es, digamos, uno de los íconos que representa la desaparición forzada en el país y en el continente. Entonces, a nosotros nos gusta, digamos, apropiarnos de esa idea de que la imagen de Nidia Erika permite no solamente hablar de ella, sino de los más de 120.000 desaparecidos en el país. Esa era la intención, Juan Camilo. No, pues Erika, además, pues para quien no lo sepa, decir que Nidia Erika era tu mamá, ¿cierto? Mi madre. Dijiste tu madre, es una cosa muy importante, ¿cierto? En esos tiempos de pandemia en los cuales, pues, parece que salir a la calle, ¿cierto? Lo que llama la distancia social, ¿cierto? Parece como tan complejo mantener esas relaciones, tanto que ese mismo festival Memorarte, ¿cierto? Nace con esa misma idea de intentar, pues, desde lo digital o desde donde estamos, ¿cierto? Aportar, dar pues visibilidad a todo lo que está pasando en Colombia en temas de construcción de paz, de memoria, pero también como respuestas al momento pues que estamos viviendo de no poder pues vernos presencial, ¿cierto? Físicamente, en carne y hueso. Pero de todos modos ustedes en esa performance del 30 de agosto lo hicieron en la calle, ¿cierto? Lo hicieron en un contexto urbano, lo hicieron en las paredes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Porque, pues, tú, ¿cierto? Tú eres un poeta, tú trabajas también, pues, eres profesor, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante sacar el arte, yo digo, del silencio de los museos y de las academias, ¿cierto? Yo digo lo del silencio porque cuando uno entra a un museo o entra a una academia, automáticamente, pues yo no sé si por educación o por el lugar, pero estamos en silencio dialogando, ¿cierto? Dialogamos en silencio como ensimismados con lo que estamos viendo y con lo que nos pasa alrededor. ¿Por qué es tan importante sacar el arte de ese silencio de los museos y de las academias? Pues principalmente porque nosotros hacemos un arte comprometido con la vida, un arte comprometido con la dignidad de las personas, y es un arte, digamos, que no cabe precisamente en ese silencio impuesto del orden de lo que se debe contar y de lo que son las élites culturales. Lo que nosotros hacemos, digamos, es un arte para la gente, que es un arte que busca también romper y hacer fisura y hacer ruido en medio de esa supuesta felicidad en la cual nos dicen que vivimos a través de los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotros hacemos una apuesta de llevarlo a la calle es precisamente porque sabemos que hay un discurso hegemónico que se transmite, digamos, a través de los medios de comunicación, de una comprensión elitista del arte, y lo que nosotros tratamos de hacerle llegar es a la sensibilidad de la gente, a la sensibilidad de las personas y a la sensibilidad de los transeúntes, ¿sí? Por eso lo hacemos en la calle, pero también porque hay unos discursos que reivindican la guerra, que también muestran, por ejemplo, a las víctimas como si estuviesen cargadas de odio, de resentimiento, ¿sí? Entonces lo que nosotros decimos es, no, aquí hay unos seres humanos preocupados por la transformación real de esta sociedad, en la cual no queremos que esos discursos de odio sigan promulgándose y además que nos sigan poniendo en una situación como la que se encuentran pues tantos líderes sociales en el país, que por haber hablado
hablado están en una situación de riesgo inminente frente a sus vidas. Entonces, es un llamado también a la solidaridad. Si te das cuenta un poco, cuando nosotros establecemos estas alianzas, aquí no hay proyectos detrás de estas acciones, no hay una financiación, sino hay un sentido humano de decir, vale, somos varios los que inconformes frente a esta realidad, y eso también lo hacemos en las academias. Creo que lo hacemos también como un proceso pedagógico para sensibilizar a los siguientes comunicadores, a la siguiente generación de artistas, de decirles, sí, está muy lindo, digamos, el cuadro que se puede exponer en un museo, es muy valioso, ¿cierto? Pero también es muy importante, digamos, mostrar esos rostros de aquellas personas a quienes se les negó precisamente estar en ese museo con una mirada crítica, ¿cierto? Digamos que esos son los rostros que nosotros mostramos en los stenciles, en las intervenciones artísticas, y es gente que ha sido asesinada o desaparecida por su compromiso social, por sus reivindicaciones o por su pensamiento, o también por estar ubicado en un lugar en donde hay unas connotaciones económicas bastante fuertes. Sí, entonces lo que nosotros hacemos es decir, aquí hay un principio humano, ¿cierto?, en el cual nosotros decimos todas las personas tienen derecho a la vida y ninguna persona debe ser asesinada o desaparecida en razón a su pensamiento, y es por eso que lo sacamos a la calle, porque ese discurso, digamos, también aquí hay que reconocerlo, que hay un discurso xenófobo, ¿cierto?, frente a la migración, ¿sí?, por ejemplo, de no, es que los delincuentes son los venezolanos, tal, no sé qué. Entonces tratar de mostrarle que por ser diferente no significa que sea un enemigo, y eso es un poco por lo que lo sacamos a la calle y lo sacamos también pues al espacio público. Claro, y no, eso también que dices tú, lo de buscar las minorías o de buscar el chivo expiatorio, es algo que pues que no es solo de la sociedad colombiana, sino que es una forma muy fácil, ¿cierto?, de distraer y de dar la culpa. Aquí en Italia pues lo estamos viviendo con las inmigraciones, pues, con todos los inmigrantes que vienen del norte de África, pero hablando pues de la importancia de lo que es sacar estos mensajes a la calle, de lo que es usar el contexto urbano también un poco como tarima o como telón, ¿cierto?, en el cual mandar mensajes y pintar. Queremos presentarles el video del colectivo Beligerarte. Entonces, aquí va, un momentico, le ponemos play y seguimos. Beligerarte es un colectivo que logró dar un aporte a la construcción de una memoria colectiva frente a hechos que han marcado ¿Todo bien? el graffiti. El colectivo nace como una respuesta y como una necesidad frente a que los medios masivos de comunicación no mostraban la realidad como era. Hicimos diferentes procesos, no solamente con las víctimas, sino con la sociedad civil, con la finalidad de que se articulara y se pudiera visibilizar estas realidades que en la ciudad pues no se visibilizan y que siempre están, digamos, fuera de nuestro contexto. Entonces considero que sí aportamos a la construcción de una cultura de paz, pero que el arte no es la única manera de construir una cultura de paz y se puede quedar corto, porque hay que generar una serie de debates, ¿cierto? Y además de ello hay que generar un impacto también en las prácticas cotidianas, y creo que el papel fundamental allí está en la educación. Porque es importante la memoria, no solamente para recordar los hechos del pasado, sino porque tiene que ser una memoria que proponga y que dé garantías de no repetición de esos hechos. Entonces es muy importante que toda la sociedad en su conjunto conozca la historia, por aquel dicho de que el que no conoce la historia la tiende a repetir, ¿sí? Pero además de eso, de que nosotros tengamos claro esta historia en nuestra cabeza, es también devolverle la dignidad a las personas, ¿sí? Poder develar y aportar a la justicia de este país de alguna manera. Digamos, el funcionamiento de la memoria en la sociedad se da a través de lugares como estos, a través de trabajos como los que ustedes están haciendo. O sea, realmente la memoria es como un virus que se puede ir difundiendo, ¿sí? En la medida en que nosotros nos apropiemos de ese discurso y lo empecemos a difundir. Reconocer y mantener presente la historia de nuestro país es vital para una sociedad que está en busca de la paz, pues se requieren las garantías de no repetición. El colectivo asumió esto y decidió atacar las paredes de la ciudad, plasmando mensajes estratégicos, buscando visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto y de crímenes de Estado, incluyendo a todas las partes del conflicto
El colectivo logró realizar un proceso de catarsis con las víctimas, buscando el perdón para una cultura de paz. Los grafitis que el colectivo desarrolla llegan a todo tipo de persona. Aparte de estar ubicados en espacios públicos de constante tránsito, la forma en la cual plasman los mensajes es simplemente admirable. Logran que una imagen transmita toda una tesis. Sus mensajes a la no impunidad en los crímenes de Estado, la justicia y la democracia logran que la idea de que las personas se lleven sea totalmente pro paz y de esta forma realizan una contribución a la creación de una cultura de paz. Disparo a quemarropa, ahora le están poniendo unas botas. Dicen que era guerrillero y el agente cobra su dinero, en serio. Hay que cobrar su dinero, el pobre pelado iba para ingeniero saliendo de estudiar, lo desaparecieron. Otra abuela más que llora a su nieto. Justicia. No queremos más impunidad. Justicia. No veremos más madre llorar. Justicia. No queremos que nos maten por distinto pensar. Ahí dicen una cosa muy interesante, la memoria como virus que se va difundiendo, ¿cierto? De eso se trata. Y el arte, ¿cierto? Como atacar las paredes para construir paz, sí, eso se trata exactamente de eso, de ser como un virus, que en estos tiempos hay como de pandemia, como que suena un poquito raro, pero creo que el mensaje llega muy claro. Tenemos que ser todos, ¿cierto? Dejarnos un poquito todos infectar de este virus para ser también difusores y promotores de esto. Una preguntita, ¿vos sabes cuál es la canción que toca ahí al final del documental? Esto lo hacen un grupo de chicos, no sé si se llaman los Latin Latas, ahora no me acuerdo, pero digamos es un ejercicio con instrumentos reciclados. Entonces ellos hacen unos conciertos así en espacios populares y acompañan pues también como la reivindicación de este tipo de acciones. Chévere, bueno, Sí, pero sí. pero no logra encontrar. Sí. Bueno, Beligerarte es uno de los colectivos artísticos en Bogotá, ¿cierto? Que no solo trabajan temas relacionados con la ciudad, sino pues como dijeron ahí en este pequeño video, se proponen conectar la ciudad con lo que pasa en el resto del país, ¿cierto? En la ciudad muchas veces vivimos como en una burbuja, yo digo en un hormiguero, desconectados completamente del resto, ¿cierto? También yo digo hormiguero no solo pues por la forma en la que se vive, sino también porque muchas veces parasitamos del resto del país, ¿cierto? Y nos falta muchas veces, no solo es empatía, sino también saber qué está pasando por fuera de esa selva de cemento. Pero también sabemos pues que hay muchos otros colectivos que trabajan estos temas, como por ejemplo Puro Veneno, Masa, que dijiste tú antes, y que han desarrollado también redes artísticas, reuniendo colectivos de otras ciudades en Colombia, pero también colaborando a nivel internacional. Y vos has también colaborado en este tipo de organizaciones, este tipo de eventos, intentando conectar estas redes de artistas con este tipo de mensajes. Sí, nosotros empezamos, digamos, a trabajar esto hacia el año 2011, más o menos. Nació un espacio muy interesante que se llamaba la Mesa de Escrache, en donde se buscaba un poco utilizar esas técnicas que tenían los hijos y las hijas en Argentina, que buscaban a los represores en donde vivían y les hacían como un acto de indignación, de repudio y de indignación en el lugar en donde vivían. Entonces, esta gente en Argentina iba a los sitios y decían, oiga, aquí vive un represor, ustedes están viviendo, digamos, como al lado de un represor, y aquí sucedió, digamos, en el año 2011, después de bastante tiempo, en el cual el máximo responsable de la desaparición de mi madre, el general Álvaro Velandia Hurtado, había sido restituido a su cargo después de 15 años de destitución por un asunto, digamos, formal, no porque no fuese responsable, sino supuestamente porque no le habían notificado en los 15 días siguientes de la destitución. Entonces, esto, digamos, convocó a varios colectivos, hijos e hijas por la memoria contra la impunidad, varias organizaciones de derechos humanos, a defensores y a grupos de artistas a hacer una intervención en el espacio público. Nosotros, digamos, siempre habíamos trabajado como en el centro de la ciudad y esa vez planteamos hacer un escrache al general Velandia en el centro
digamos, económico de la ciudad, en el centro financiero, en la calle 72 con carrera 15, entre la carrera 15 y la calle séptima, digamos, ahí hay una serie de bancos, es un espacio, digamos, bastante recurrente para personas, digamos, de posición económica, digamos, y privilegiada para la sociedad bogotana. Entonces nos fuimos allí, varios colectivos de artistas, a hacer la intervención en un mural en donde, digamos, planteamos la historia oculta de Colombia, decía el titular, que tenía el rostro de mi madre, y se hizo, pues, digamos, un performance, una obra de teatro, una batucada, se repartieron postales, digamos, se imprimieron algunas cosas que se pegaron en algunos sitios, se generaron algunas señales de tránsito también con el rostro de mi madre y como exigiendo que no hubiese impunidad. Ese fue, digamos, como el primer punto de la experiencia personal en donde se articula ya una intervención concreta frente a una desaparición forzada. Antes, con el colectivo Vivo Arte, habíamos trabajado esa idea que tú mencionaste, de esa relación de traer las experiencias artísticas de comunidades, de indígenas, de campesinos a la ciudad y mostrar lo que ellos hacían y llevarles estas prácticas urbanas a las comunidades. Pero allí, digamos, una unión bastante fuerte, consolidada con estos grupos de artistas nace en esa mesa de Scratch. Esto lo que nos permite, digamos, es generar una serie de alianzas para seguir interviniendo el espacio público con grafitis, con performance, con hip hop, digamos, con el colectivo Despierte. Se generaron también como varios murales en donde hablábamos de la desaparición forzada de mujeres, ¿cierto? Que aquí durante mucho tiempo los desaparecidos eran hombres y pocas las mujeres desaparecidas, pero cuando las mujeres empiezan, digamos, a hacer todo este proceso de búsqueda, también ellas son desaparecidas como un mecanismo de represión, y esto va aumentando también con la llegada con la conformación de los grupos paramilitares en el país. Entonces, estas realidades son las que vamos mezclando, vamos uniendo, tratando de llevar estos lenguajes. También, por ejemplo, los llevamos al municipio de Pueblo Bello, en donde fueron desaparecidos 43 campesinos una noche por orden del clan Castaño, porque la guerrilla del ELN les había robado 43 cabezas de ganado. Entonces la venganza de este grupo paramilitar fue llevarse 43 hombres del municipio de Pueblo Bello, y allí fuimos con el colectivo Beligerarte a hacer un mural con los 43 rostros en el municipio. Entonces estas experiencias iban llevándose también a los territorios, y esa era un poco la articulación que hemos generado. Ya hay, digamos, una dinámica mucho más amplia, ya hay más colectivos que están trabajando esto. Digamos que lo que hemos tratado de hacer son redes que permitan romper ese silencio establecido, y por eso lo llevamos al espacio público y tratamos de hacer esta articulación como unos mecanismos de solidaridad, de empatía con las víctimas, pero también para hacer un llamado a la sociedad colombiana de que no sea tan indiferente con esto que está pasando. O sea, que cuando matan a una persona no están atacando solamente a ese núcleo social, cultural, incluso político, sino que están haciendo un ataque a la sociedad. Eso es el llamado que hacemos. Sí, no, y pues y en eso que decías tú, ¿cierto? Lo de esas acciones en la zona económica, pues ustedes también organizaron, participaron en lo que fue, pues, digamos, de la ola del movimiento Occupy Wall Street, ¿cierto? Que era lo del Low Lives Occupy, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver ahora un video pues, de lo que hicieron. No me acuerdo en qué año fue que... En el 2012, esto fue cuando la crisis económica en Estados Unidos, que se empiezan a generar como una serie de intervenciones en la capital financiera, en Nueva York, y la gente, digamos, hizo una serie de convocatorias en donde invitó distintos colectivos a nivel mundial, y nosotros hicimos una intervención aquí en Bogotá, en donde participó el colectivo de teatro Luz de Luna, la artista Lucía Vargas, nosotros como Antena Mutante y Vivo Arte, y pues vamos a verlo. Listo, ahí va.
Años en que nuestra historia refleja la muerte y la libertad llora. Esto recuerdan estos viejos tiempos de montañas verdes, de cristales ríos de almas felices corriendo al bohío, de calles nocturnas sin peligro alguno, bambucos, guabinas, la fiesta del pueblo, el baloteo y danza los bellos recuerdos. ¿Y a quién culpar de tanta maldad, de tanta crueldad? Solo señala quien trajo la guerra y disputó mi tierra, ignoró a mis ancestros trayendo los dioses, construyendo templos donde los invaden montañas que para nosotros son madres sagradas, que en este tiempo han sido violadas. Ahora las usan para resguardar armas. En zonas de guerra reclaman mi tierra, unos pocos resisten detrás de sus sueños, dolor en el alma se alejan, nos dejan en esta gran tierra, es el ciclo de vida de unos gobernantes dedicados al caído caerle, pero no me rindo y mi tierra tampoco, la lucha continua, la libertad logra, Colombia resiste, cambiemos la historia. Estas escenas no requieren comentar. Un instante pasado, yo quiero que a mí me Delito, atentado a la propiedad privada y a las leyes que defienden dicha propiedad, y por consiguiente el derecho que tienen los propietarios a ampliar en demasía la propiedad del todo, incluyendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro trabajo y nuestro amor. En resumen, toda nuestra vida. Ya los veo correr para ocultar mi cadáver, impedir la entrada a mis abogados. No, a Mariela Vargas no se le puede ver. Sí, se ha ahorcado, pero no hay señales de estrangulamiento en el cuello, ningún color cianótico en el cuello, pero en cambio hay moretones por todo su cuerpo. Se prohíbe examinar mi cadáver, se prohíbe pedir un peritaje particular, se prohíbe tomar fotos, se prohíbe todo, pero jamás podrán prohibirnos que nos riamos de su necedad, la clásica necedad de todo asesino. Pesada como una montaña es mi muerte. 100.000 y 100.000 brazos de mujeres y hombres han levantado esta inmensa montaña y se la arrojarán encima con una terrible carcajada. Sigo haciendo caso omiso, sigo andando sin permiso, transitando libres sin horarios, de burócratas y funcionarios, de empeñados al sistema, condenados por el sigo rodando cual piedra, lanzando epopeyas, recogiendo condenas. Y aquí estoy, perdido en una esquina sin fronteras. Ya sé que los minutos me esperan. El recuerdo siempre de mis padres que yacen bajo tierra. La esperanza de mis hermanos adoptivos, otros hermanos de pueblo, como ella quisiera. Que persigue mi condena. Que decirles que no hay peces que sobrevivan en la tierra. Un niño de hambre llora y su llanto se convierte en algo estéril. Que voy cargando con las contradicciones de este sistema inútil. Y no voy, no quiero ir a la guerra, a matar ni al heredero de Pablo, al vendedor de hechicerías pendencieras. Nada cambia, escribió el poeta. Nos queda un requiem por los que vivos parecieren, por los que perecen sin saberlo, sin merecerlo. ¿Quién nos metió en este endiablado crimen? La población civil es siempre la que lleva. Hemos vencido seres con balas, plomo y represión. Dicen que las prácticas rituales de mis antecesores condenadas fueron porque nos enlargan a otro planeta y nos dejan sembradores artesanos y
y poetas exiliados de la República Bananera, desde las montañas, en las fronteras, en pie de lucha, la vida reclama dignidad y autodeterminación. Nuestro es el grito, el sentimiento vivo que exige a las multinacionales que paren ya la explotación, la neocolonización, el exterminio y la corrupción, que no aceptamos sistemas económicos por políticos basados en el exterminio, pues las tierras no son de su dominio. Exigimos reforma agraria, no al latifundio, tierra para quien la trabaja. Somos hijos e hijas de los guerreros que derrotaron las tiranías en estas tierras. Atrás, nuestra bandera está enlutada. Decimos no a los transgénicos, al glifosato, a las humillaciones, a la privatización de los parques naturales, al Tratado de Libre Comercio ALCA, al Plan Puebla Panamá, a los bombardeos, al canal Atlántico Franco, a las bases militares gringas fuera de la USA. Decimos no al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Plan Patriota, al Plan Colombia y al Plan Victoria. Mientras siembran palmas bicanas y destierran afrocolombianos, aquí estamos, junto a los UBA contra la Exxon, junto a los Ecaracatío contra una SA, junto a las comunidades de paz, recordando a las víctimas, sin olvidar ni perdonar. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Muy emocionante volver a ver eso porque eso se realizó en una plaza que fue renombrada en nombre del abogado defensor de derechos humanos de los desaparecidos que fue asesinado en 1998, Eduardo Maña Mendoza. Esa plaza, digamos, la utilizamos para varias intervenciones y hay que mencionar que quienes hacían la música eran los de Desarme, ¿cierto? En un acústico, y quien estaba grafiteando era uno de los artistas urbanos más reconocidos a nivel internacional, que es el señor Guache, ¿sí? Entonces, bueno, muy lindo ver esa conexión que se había logrado en ese momento. Sí, no, y ahí vamos, ¿cierto? Porque, pues hablando del urbano, el hip hop, muchas veces uno piensa, no, arte urbana, hip hop. Bueno, sí, el hip hop nace en relación a la ciudad, nace en relación a la urbanización. Sabemos que tiene muchas raíces, tiene muchas madres, padres, abuelos, abuelas, pero nace y se desarrolla como una relación con el hábitat urbano, ¿cierto? De ahí su música, el rap como poesía de las calles, la breakdance, que antes de encerrarse en los gimnasios, en las clases de danza contemporánea para pasarlas en televisión, se bailaba y se sigue bailando en las calles, en las esquinas de los barrios, el graffiti que servía para marcar las zonas, las paredes, pero para recordar, ¿cierto? Ya un trabajo de memoria, de historia, pero el hip hop no es el único producto de la cultura urbana, ni tampoco el único que dialoga con diferentes formas artísticas. Ahí acabamos de ver, como decías tú, ustedes rapeaban, ¿cierto? Con una base musical de un grupo punk rock, Desarme. Y el grupo Desarme le dio un ritmo punk a una poesía tuya que se llama Yo Digo Vida. Y yo la primera vez que me la compartiste, que la escuché, yo la relacioné a esa acción que hicieron ustedes de volar las cometas con las imágenes de los desaparecidos, de sus desaparecidos, ¿cierto? Entonces esa forma de recordar, esa forma de hacer memoria, que no es centrada en la muerte, no es centrada en el luto, no es solo de denuncia, sino de dignidad, aún en el llanto y en la tristeza, esa de una dignidad de una vida que sigue adelante, ¿cierto? Y como decías tú al final de ese video, aquí estamos, aquí seguimos. Yo te pregunto, pues, Yo Digo Vida, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Nace ya con esa base de trompeta y batería? No, Yo Digo Vida surge en medio, pues digamos, de esta situación en la que vivimos muchos latinoamericanos que nos ofrecen, digamos, la guerra como una posibilidad única
¿cierto? Y no como poder construir con otras dinámicas. Digamos que en medio de esta confrontación armada que se vive en nuestro país, yo lo que pensaba era que lo que había que reivindicar era precisamente la gente que lograba hacerle el quite a las balas, que lograba danzar encima de esas ráfagas, que lograba amar en medio de tanto odio, y por eso era que este poema nace así como también como un grito muy, muy contestatario frente a todo eso, pero también diciendo, viene una carga de violencia y de odio hacia nosotros, pero no lo bailamos, ¿saben? No por eso vamos a perder la alegría y la felicidad. Y eso, digamos que lo adopta el guitarrista y el baterista de Desarme, que estaban sacando su disco. Esto es una banda que tiene 25 años haciendo música. Iban a sacar un nuevo disco y cuando yo les comparto el poema, ellos se van de gira, y en la gira nace el ritmo. Ellos entienden un poco esa dinámica de lo que es el estar fuera de la tierra, ¿cierto? Que es una cosa que nos ha tocado a los familiares de los desaparecidos y a muchas víctimas en el país, vivir el trastierro, ¿cierto? El destierro, y logran ponerle ese swing que nace ahí, como dices, la trompeta llega después, la trompeta llega como un elemento adicional, es mucho más percusión, por eso es lo que te cuento de las ráfagas, del disparo de los gases en las manifestaciones, ¿sí? Y es un poco esto, poder sacarle una danza en medio de todo eso. Y ellos le ponen el nombre al disco también en ese sentido de reconocimiento a las víctimas, ¿no? O sea, de por más de que nos maten, nos disparen, nos asesinen, nos desaparezcan, va a haber gente que reivindique ese sentimiento que tenemos nosotros de amor profundo por la humanidad, por la vida, por la naturaleza, y así surge Yo Digo Vida. Y finalmente pues lo lanzamos en un concierto en el Rock al Parque. Desarme es una banda contestataria muy antigua, pero nunca habían sido invitados al Rock al Parque, y en ese año pues nos vamos con ese disco a vivir esa experiencia. Entonces, bueno, creo que dejamos con esa trompeta que yo cuando la escucho me parece, como decías vos, ¿cierto? Una canción muy páncrata, muy de ráfagas, muy de... y esa trompeta que se mete ahí parece casi como pues como una carcajada y un baile, como decías vos, de Yo Digo Vida. Entonces, bueno, ahí seguimos y la cantamos juntos. Eso. Yo digo vida, solidaria y combativa, sin control ni normativa, sin velos y ráfagas que repriman, y digo que soy libre, aunque construyan barreras, muros, cárceles, fronteras, y pongan mil condenas, no. En boicot por la vida, desafiando la muerte, y aunque llegue de repente, como tras un impacto, la vida callará. Y yo repito, vida digna, compartiendo y repartiendo, solidaria y combativa, no.
esta canción en ese concierto, Daniel, la voz líder de Desarme, dice que es un reconocimiento pues a todas las mujeres que han sido asesinadas por manos violentas en este país, y es un reclamo que seguimos haciendo. Sí, es un reclamo que seguimos haciendo, y yo esta canción me la llevo en el corazón porque es el recuerdo del primer encuentro contigo, que fue por casualidad, pero yo no creo mucho en las casualidades. Causalidad. Causalidades, eso es. Muchos años fuera de Colombia. Bueno, otro grupo muy comprometido, pues que vos me compartiste para organizar esta charla, es Resplandor, ¿cierto? Como un grupo comprometido que no mira hacia el otro lado, que no es indiferente a lo que pasa, y con una música, una forma musical, un género musical, pues diríamos más punk hardcore, ¿cierto? Pero porque también toda esta parte del punk en los contextos urbanos, cómo se ha desarrollado eso en Colombia, pues en particular en Bogotá. Sí, digamos que la música punk rock o el hardcore, mucha gente lo estigmatiza como en relación a la violencia, al consumo de drogas, ¿cierto? Digamos como a una descomposición de sí mismo y de poco quererse. Y esta banda que queremos presentar ahora, Resplandor, hace parte de todo un movimiento cultural que surge en Bogotá en los años 90, en donde los grupos de jóvenes reivindican, digamos, como ese grito y esa presión que se está viviendo, digamos, a nivel social por la influencia también que tiene todo el narcotráfico en nuestra sociedad. Entonces ellos empiezan a establecer como unas líneas de hardcore político, digamos, de conciencia sobre lo que está pasando en el país, digamos, mirando toda la violencia sociopolítica y lo que eso tiene de influencia también en la vida cotidiana de los jóvenes, y hacen unas propuestas, digamos, de alejarse de todo ese discurso del narcotráfico, de toda esa estética, y por el contrario lo que hacen es mostrar toda esa rabia que tienen a través del ruido musical. Entonces Resplandor, durante muchísimos años, también casi 2 décadas que llevan haciendo música, empiezan a hacer esas letras comprometidas, como unos mensajes también a esos jóvenes, y diciéndoles, primero, pues también frente al consumo de estupefacientes y lo que eso implica, pues digamos también no solamente en el cuerpo, en el pensamiento, en las relaciones familiares, sociales y culturales. Entonces ellos generan como este movimiento pues también influenciado por las dinámicas internacionales del Straight Edge, ¿no? Que incluso ni siquiera consumen animales, son veganos, en el sentido en el que las dinámicas también económicas del consumo de carne van generando pues todo lo que se conoce frente al impacto ambiental, pero también frente al impacto económico por el desplazamiento, el latifundismo. Entonces todas esas experiencias las van metiendo, digamos, en estas letras que son muy políticas en ese sentido. Y el último disco de donde vamos a escuchar la canción es un homenaje a los líderes y a las lideresas sociales asesinados, que es un poco en el ocaso de la conciencia. Entonces, si nosotros pues los invitamos, a los que no les guste este tipo de música, les vamos a presentar pues la introducción al disco. A los que no les guste el tipo de música, sí los invitamos a que se lean la letra de las canciones. Porque digamos que, pues como decías vos, la poesía se puede poner con muchos ritmos distintos, pero es importante lo que dicen. Entonces aquí dejamos con Resplandor, la introducción al último disco, Desde el ocaso de la conciencia. No existe tal idea de libertad mientras elijas que elijan por ti. Es una mentira a la que asistes pagando un precio muy alto. La pregunta es, ¿no crees o no deseas verla? Y sí, es sangre en tus labios y sabe a hierro. Eso es vida. Es uno de esos momentos en que no sabes si estás vivo o estás muerto y el sabor a hierro inunda tu boca. ¿Crees que escribiste una historia? ¿Que cambiabas el mundo mientras vendías tus ideas y dabas gusto a los que te pagaban? ¿Crees que transpirabas feromonas de éxito y que la buena compañía y el amor llegaban como parte de ese brillo que acompañaba tus discursos, tus mentiras a los otros y a ti mismo? Un espejismo momentáneo, un placebo de vida, pero sabías que era espuma y que realmente no había nada. Te lo dijiste al espejo muchas veces, pero quitabas el mechón de tu cara y retomabas la mentira. Navegabas en una espuma, en el arrancón de un narcótico que te subía como Dios y que te bajaba como paria,
día, cada noche hacia la madrugada. Te usaron como quien gasta un cerillo por la simple diversión de verlo arder. Parece que no despiertas, pero el sabor a hierro te convence que estás aquí, irónicamente agonizando en tu propia idea de lo que es estar vivo. Bueno, entonces, ahí era como un poco de ruido. De resplandor, sí, pero ruido con conciencia. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Como, bueno, todos estos movimientos culturales, pues, toda esta música que se hace, pues, esos grafitis, murales, a ver, si logran hacer algo en concreto, o sea, si sirven para algo en concreto, digamos, estos movimientos culturales, ¿cierto? Porque de eso se trata en el fondo, ¿cierto? De crear cultura, esa formación cultural que le apuesta a la construcción de palabras y significados distintos para leer y vivir el mundo a nuestro alrededor. Sí hacen brecha, sí logran, digamos, impregnar a las juventudes o a las personas. Hablamos de las juventudes porque sobre todo son los, como decías tú antes al principio, son los que son como ese terreno más fértil para sembrar semillas distintas, ¿cierto? No han utilizado palabras y relaciones con esas palabras por tanto tiempo que se arraigan dentro de nosotros, ¿cierto? Para nosotros, yo en una conversación que tuvimos vos y yo hace un tiempo, decíamos, bueno, nosotros somos hijos, segunda generación. ¿Eso qué quiere decir? No sé muy bien, pero en esa idea de que somos los hijos, o sea, los hijos de quienes vivieron una época de protagonismo en el conflicto armado, nosotros, ¿qué podemos hacer, cierto? O sea, nosotros como esa segunda generación, ¿qué es la tarea que nos queda? ¿O a cuál le queremos apostar? Y era esa de desarticular el ciclo de violencia, parar nosotros, tomarnos esa responsabilidad en lo personal y de parar ese mensaje de venganza, de cortarle los pies, ¿cierto? De no ser parte, de no apostarle nosotros a ese discurso de guerra. Entonces, en eso sí han habido, entonces yo creo, ejemplos particulares, no solo en ese sentido político, sino también en lo que es una cosa muy concreta y es en la construcción de las identidades de las mujeres. Y yo creo que nosotros hacemos parte, digamos, de toda una generación, digamos, que se cuestiona también si ese ejercicio legítimo de la defensa, ¿cierto?, frente a los regímenes opresores es el uso de las armas y de seguir, como dices, alimentando esa espiral de violencia. Y volviendo a la pregunta que me hacías de si tiene sentido esto que se ha hecho, digamos, si encuentra un lugar para volverse tierra fértil, yo creo que sí. Yo creo que ha sido muchísimo el cambio también no solamente de pensamiento, sino de acción, ¿cierto? De nada vale, como dicen los pueblos indígenas, tener un pensamiento y tener una acción totalmente ligada a ella. Digamos que ahí yo sí encuentro una simbiosis entre nuestra apuesta de decir, no vamos a seguir alimentando esa cadena de odios, ¿cierto? Nos vamos a separar de ello, pero vamos además a proponer algo, ¿cierto? Y en eso es lo que andamos. Cuando tú mencionas que nos encontramos precisamente por esa transformación. Yo salgo al exilio, digamos, reivindicando todavía esa lucha de los familiares de los desaparecidos y tú tienes una historia personal también que te ayuda a mirar esa solidaridad internacional, cómo puede encontrarse con tu historia de la cual habíamos mencionado se vivía un proceso como el desarraigo, y ahí es donde nos encontramos, y en ese diálogo como nos encontramos nosotros tejiendo redes, tejiendo solidaridades, tejiendo afectos, venía también una cantidad de gente, como lo expresamos en ese momento en Libera, que los hijos en Colombia mandan un saludo y los chicos allá lo reciben también con muchísimo afecto y lo devuelven. En ese tejido, digamos, yo creo que sí se ha abonado bastante a las siguientes generaciones, y el tejido
de jóvenes nos lo reconoce de alguna manera. Ya nos llaman, por ejemplo, nosotros somos la vieja escuela, ¿cierto? De esos locos que se apartaron, digamos, de esas dinámicas de violencia para ponerle un sentido mucho más estético, espiritual, también emocional y afectivo, y reconocernos también, como dices, no solamente dejándole a las mujeres un nuevo espacio y haciéndonos a un lado para que reivindiquen también pues todas estas luchas que tienen, sino ejerciendo, digamos, unas nuevas masculinidades, ¿no? En ese sentido también consideramos todos los aportes que ha hecho el feminismo en nuestra propia formación también intelectual, profesional, pero también en el cotidiano, ¿no? O sea, yo pienso que todo lo que hemos logrado en el movimiento artístico urbano colombiano no sería lo mismo sin esas expresiones de estas mujeres tan valientes que han estado al frente de esa transformación y de hacernos cuestionar también nosotros quiénes somos como individuos. Yo ahí voy a decir algo que, pues, que puede ser peligroso, pero espero que se entienda bien. Yo, pues, en lo personal, creo que hoy las mujeres han logrado tener diferentes identidades de mujeres, ¿cierto? Lograron romper con una lucha de muchísimos años, de siglos, lograron romper la imagen de que la mujer es una sola. Es mujer solo si respeta esos cánones, ¿cierto? Ese código. Entonces yo creo que hoy las mujeres están en un momento de afirmación, de afirmación de su ser en la sociedad, mientras que los que tienen que hacer un trabajo ¿cómo es la palabra en español? Autoevaluación. De emancipación. De autocrítica. De emancipación del modelo, somos los hombres. Y en esas estamos. Las mujeres en esto han avanzado muchísimo más. Nosotros los hombres somos los que estamos en una fase de emancipación de los modelos. Y es lo que decías tú, estamos buscando que se puede ser hombre siendo hombre de distintas formas. Y en eso es un aporte fundamental y muy importante que ha dado el movimiento feminista y que sigue hoy en día trabajando, ¿cierto? Y haciendo música, haciendo cultura. Y en esta les queríamos presentar entonces la canción de un colectivo que se llama Soy Mujer, de la familia Ayara. Y después hablamos de Diana Bella y del trabajo que está haciendo también pues, con el Centro de Memoria, que es muy importante. Además también de la presentación de un corto pues, de video de Bastardilla. Y así vamos un poquito cerrando porque el tiempo se nos va acabando, compañero. Me empodero de la vida. Diana Bella, Febac, Spectra de la rima. Paloma Dark Black, Hydra Queen. Siempre canto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Siempre canto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Hijas de la tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita. La única salida, si me lo preguntas, es aferrarte al orgullo de esas historias de lucha, encontrar tus miedos y hacerles frente. Tu compañera reivindica el por qué ser diferente, búrlate del prototipo y recuerda que en tu sangre está el saber de tu abuela y la fuerza de tu madre. Y si dejas que un cliché te indique cómo debes verte, y si pierdes y te mientes, el tiempo no volverá. Solo hay una verdad y es aquella que gobierna tu espíritu y tu vida. El respeto por tus ideas, el respeto por tus ideas. Eres quien decide, rompe la cadena. En esto no rendirse, si lo haces hay secuela. Somos esta historia, madres de la tierra, amigas y heroínas que todo lo entregan por la lucha y la memoria. Esta es tu escuela, la inspiración a todos mis poemas. Manos arriba, empodérate de sueños. Manos arriba, por tu luna y tus derechos, por la fuerza de salir adelante y ser constante, de patear los miedos y dar pasos gigantes, de unirnos y lanzar los egos al estanque, sacar la voz y que el eco estalle. Amarse a sí misma te lleva a otros lugares, linda, independiente, fuerte, inteligente, profesional y sobresaliente. Este es el legado. Mujer, empodérate
parte de este llamado. Siempre capto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con mis sueños sin discriminación. Siempre capto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con mis sueños sin discriminación. Eso es lo que falta, darnos la falda gélidas, fortalecer la furia de nuestras fibras féminas. Intenta y no desfalles, y así falles, no desganes, ya que por miedo a perder te pierdes de lo que ganes. Insiste, persiste y no pierdas el impulso, más pierde aquel que no intenta, porque entonces nunca pudo. No hay batallas perdidas para los sueños nobles, para un corazón sensible con caparazón de roble. Y si caes en el andén por el vaivén de la vida, no habrás perdido el sostén si conserves la iniciativa. Sécate esas lágrimas, cambia la perspectiva. La cualidad de sentir es lo que nos tiene vivas. Y de mi parte, que más que el arte para animarte y consolarte. Yo no espero ningún pero, cuando impero con mi esmero. Más si me esmero, prospero, me supero y me empodero. Y en medio de este aguacero es un paraguas ameno. Mujer rapera, mujer afortunada, creadora de vida donde se deja hasta el alma, buscando libertad porque nada nos aplaca. Reinas de pensamiento, mujeres empoderadas. Somos fuerza y belleza, sutileza al actuar, guerreras de la vida con historias al andar. No somos aquellas esperando figurar, somos esas que actuamos cuando tenemos que actuar. Con la cabeza en alto, el orgullo entre la piel. Somos mujeres virtuosas para nunca decaer. Con una actitud firme se logrará vencer. Somos únicas, poderosas, tenemos que creer. Fragilidad, fuerza, pero nunca debilidad. Es nuestro valor, no lo debemos cambiar. Romper los paradigmas de la sociedad. Mujeres valientes encontrando igualdad. Me empodero de la vida con igualdad. Me empodero de los míos con la verdad. Eso es lo que quiero yo. Una vida digna nada más. Me empodero de la vida con igualdad. Me empodero de los míos con la verdad. Esto es lo que quiero yo. Una vida digna nada más. Siempre capto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con mis sueños sin discriminación. Siempre capto la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con mis sueños sin discriminación. Mucho poder el de estas mujeres, ¿no? Sí, no, y regresamos al hip hop pues por una deformación también mía que me gusta mucho, pero bueno. Ahí en el video vimos a muchas raperas muy potentes, pero Diana Bella, sé pues que ha estado desarrollando en tiempos muy recientes un trabajo en particular en Bogotá a través del rap. Sí, pues Diana Bella comenzó con Lucía Vargas por razones de Estado. Digamos que eran un par de chicas adolescentes muy comprometidas con lo que estaba pasando en el país y empezaron, digamos, toda una dinámica de conocerse también con otras artistas de otras experiencias musicales como son las Policarpa y sus Viciosas, una banda de punk legendaria de mujeres de este país. Bueno, y junto con otras artistas también, digamos, fueron generando y abriéndose un espacio también muy propio con una identidad personal que las fue llevando a cada una, digamos, en un camino muy interesante. Diana Bella estuvo, digamos, con todo el movimiento hip hop impulsándolo y generando también conciencia entre los jóvenes y las mujeres jóvenes, y después trabajó con el Instituto Distrital de las Artes, digamos, en todo esto de los escenarios culturales de Bogotá. Eso le abrió también una mirada y un relacionamiento fuerte con los territorios y con el trabajo de base, y ahora se encuentra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación haciendo, digamos, todo este trabajo también de formación pedagógico frente a los derechos, frente a la memoria de la ciudad, frente a la violencia, y digamos ahora a nivel personal también es una de las primeras mujeres o la primer mujer que va a grabar con la Sinfónica de Bogotá, ¿no? Piensen, pues, digamos, todo ese recorrido que ha dado ella para poder grabar con una orquesta sinfónica
es bastante impresionante y también como muestras un poco también la importancia del contenido de las letras, del mensaje, de la narrativa que se construye, que ya no tanto importa el género musical, sino la potencia del discurso que hay allí detrás para volverse pues trascendental. Es un poco el ejercicio que ha hecho Diana Bella, en el que se encuentra en este momento y en el que se encuentran también muchos otros artistas, porque como vimos, por ejemplo, Lucía Vargas también ha grabado con muchos otros músicos de otros géneros. Con Desarme grabó algunas canciones, con el Sistema Sonoro Escartel, ¿cierto? Entonces son mujeres que han transitado también desde el arte y la cultura para construir también una identidad y abrirle paso, que es un poco lo que el mensaje que yo reivindico de Diana Bella, es la disciplina, el estudio que le ha puesto, la constancia y la conciencia social. Creo que esos son elementos que se heredan a las siguientes generaciones y que queda pues bastante claro en este trabajo. Sí, yo creo que también otro grupo, pues que no tenemos el tiempo para mostrarlo, pero que también juegan ya en el nombre mismo que se dieron, es Guarichas. Bueno, Las Guarichas es un colectivo artístico aquí en la ciudad de Bogotá que toma el nombre despectivo, ¿cierto?, que hacen los hombres en estos machismos patriarcales del lenguaje, en donde se utiliza la palabra guaricha para hablar de una prostituta, ¿cierto? Y en el lenguaje muisca, en el idioma muisca, guaricha significa guerrera, ¿cierto? Entonces, princesa. Digamos que lo que se hace es una transformación del lenguaje también para las prácticas artísticas urbanas y surge pues digamos como un colectivo feminista para hacer ese trabajo artístico con víctimas principalmente. Uno de los murales más bonitos pues que hay aquí en la calle 26, digo yo bonito no en el sentido estético sino en el sentido simbólico, en la puerta de la Universidad Nacional, habla de esa criminalidad de Estado y de los desaparecidos que existen en nuestro país. Ese y otros trabajos que han hecho con comunidades, eso es lo que realiza el colectivo feminista Guarichas en Bogotá. Y bueno, hablando de esas transformaciones, del empoderamiento de las mujeres y de cómo se van creando significados y cómo se trabaja eso, ¿cierto?, en espacios públicos, les queremos compartir entonces un video, una entrevista video de la podemos llamar street artist, Bastardilla. La reina del street art. La reina del street art en Bogotá. Pues me gusta mantener la clandestinidad, en una época en la que prolifera la autopromoción desde la imagen propia, y a lo que le estoy poniendo mi intención es pues a pintar en la calle, y eso sí me gusta que se pueda ver, que se pueda compartir. Acá en Colombia, pues la violencia sí es algo que está ahí, es una enfermedad que se transmite a diario, que se reproduce, es como la rabia. O sea, no logro entender de dónde sale toda esa violencia. Con el caso del chico que asesinaron, a ese chico no lo mataron por grafitero. O sea, no veo que sea un problema solo de la policía, sino es un problema que tiene que ver con las armas. Es el problema del abuso del poder, que sí se da mucho pues, desde las fuerzas policíacas. Cuando vas al norte, pues, que acá en Bogotá es como una clase alta, más alta, siempre están cuidándolos, como celosos de esos muros, ¿no? Y en el sur encuentro otro tipo de muros que están acompañados, sin generalizar, de personas muy, muy bellas.
Mi mente y mis ideas están ahí girando alrededor del quehacer en la calle, del quehacer con Leona. Puede que no esté pintando en la calle, pero estoy pensando cosas para la calle. No me siento tranquila sabiendo que en el mundo hay un montón de cosas que todavía están pasando con las mujeres. Y cuando veo esas mujeres, pues me parece inspirador. Y me gusta poder ver, poder trabajar en esas otras cosas que no se ven tanto. En esa fuerza de la mujer también, en esas historias de mujeres pues, que se encuentran en la esquina, en cualquier lugar. Pues sí pinto muchas mujeres, pero pues porque es una elaboración súper personal de mi vida. Nací mujer y me ha tocado lidiar ese tipo de cosas, lidiar con que me quieran violar, lidiar con que no me tomen en cuenta para algunas cosas, lidiar con una manera de ver el mundo que gira alrededor de los hombres. Y hay cosas muy íntimas que se dibujan en esas imágenes, que pueden ser como autorretratos, pero no en el sentido físico, sino en el sentido de lo que siento. Pienso que la pintura es una manera para poder relacionarse, poder construir como otro tipo de pensamientos. Uno puede crear toda una fantasía y toda una ilusión, de una manera de mostrar las cosas que pueda inventar un mundo diferente. La estardilla es lo que está en la calle, las imágenes, no es nada más. Bueno, y le damos también los créditos a quien nos compartió este documental. Muy, muy importante, muy lindo ese trabajo y esas ideas, ¿cierto? Con las que trabaja Bastardilla. También eso de querer estar en un anonimato en un momento, ¿cierto? En el que parece todo espectáculo, en el que es todo yo. Eso de decir, no importa, lo que el trabajo es lo que queda en la calle. Lo que la gente ve. Ahí está, yo soy otra cosa, ¿no? Que sabemos que eso no es verdad, pero es muy lindo ese mensaje, ¿cierto? De que uno no es otra cosa. El artista tiene una relación muy íntima con lo que hace y no es otra cosa. Pero es muy lindo también eso de la poesía, que se dice que la poesía deja de ser del autor cuando la lee otro. Así es. Lindo en eso. Eric, pues yo con esas palabras, con esas reflexiones, yo te agradezco el haber estado aquí con nosotros, haber superado esas fronteras, esas diferencias de horario, habernos compartido tus experiencias, tus palabras, ¿cierto? Y antes pues de despedirnos, les recuerdo que al final de esta charla va a estar la sección de transformaciones de música. Entonces los invitamos pues a que no apaguen apenas terminemos de hablar. Pero también queremos cerrar esta charla
con otro video, ¿cierto? En el que también tú participaste, y es hecho en la memoria y la persistencia del trabajo que se ha hecho por encontrar y dignificar la vida de Pedro Bonilla. Pedro Movilla, Pedro Julio Movilla Galarcio. Movilla. Sí, una persona que queremos mucho, no lo conocí personalmente, pero a través de su familia, de su hija Jenny Movilla, de José Movilla, su hijo, y sobre todo de la valentía de Candelaria Vergara. A nosotros nos ha parecido importante, como decías, tratar de mostrar esos rostros y esas realidades que han sido ocultadas también por el ejercicio del poder, como decían Bastardilla, por el abuso del poder y también por la criminalidad de Estado. En ese sentido, digamos que volvimos y nos articulamos con el colectivo Despierte, con la gente de Quinorama, que es un colectivo audiovisual que ha trabajado con las víctimas del país durante bastante tiempo, y con Lucía Vargas en un proyecto que se llamó Sangre y Rosas, una canción escrita para las personas desaparecidas. Nos parece muy importante cerrar este espacio, como decías, en homenaje a Pedro Julio Movilla, tras una sentencia que ha sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condena al Estado colombiano por la desaparición de Pedro Julio, lo obliga, digamos, a que encuentre sus restos, pero además dentro de la sentencia reconoce que la desaparición forzada ha sido un mecanismo utilizado por la fuerza pública colombiana, por las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales para eliminar a sus contradictores, y en la sentencia una de las cosas más importantes que dice, aparte de ordenar que busquen a Pedro Julio, es que se quiten estas prácticas de las doctrinas militares del país. Entonces, con esto cerramos. Para mí ha sido un honor compartir otra vez contigo, Juan Camilo, después de un año de no vernos personalmente, pero como dices, rompiendo también esta situación de aislamiento, y tratando de construir y de tejer, que ha sido siempre nuestro propósito, de buscar alianzas, de tejer alianzas y solidaridades, no solamente entre nosotros, sino a nivel internacional. Y pues lo que se hace con el Memorarte Fest y desde la red ALAS, y de todo lo importante que ha sido para nosotros tejer también con el movimiento Libera, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti y a todos por el espacio, por la oportunidad y por esta construcción de memoria también alternativa. Sí, y en apoyo también al trabajo que lleva adelante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Muy importante ese trabajo, y en ese sentido, sabiendo que la memoria, la verdad no se construye sola, no es algo pues que se mantiene, que se hizo sola, sino que han habido trabajos de personas detrás que han mantenido la resistencia, la persistencia, la terquedad, ¿cierto? Eso de no rendirse y de mantenerse, lo que diríamos en un tiempo en pie de lucha, ha sido muy importante. Y de eso, pues, no solo los jóvenes, como dices tú, las segundas generaciones, sino de las terceras. Yo también personalmente, pues, eso te lo reconozco, y ha sido muy importante ese encuentro nuestro en nuestras vidas. Entonces, no es por odio, es por dignidad. Y como dicen aquí en Italia, una risata viste por mirar. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Pedro Julio Movilla. El porvenir se forja con ideas, trabajo y mucha, mucha lucha, muchacho. Pedro Movilla. Te escribo, papá, porque donde quiera que estés te extraño y lo seguiré haciendo. Éramos felices cuando estabas aquí. Diciembres ya no son diciembres si tú no estás. Hago esta carta y no sé a quién mandársela. Todos cambiamos de actitud desde que tú no estás. Los cumpleaños no son felices como cuando tú estabas. Donde quiera que estés, yo sé que nos estás extrañando. Y nosotros aquí nunca te reemplazaremos, porque no hay nadie como tú. Te queremos y nunca lo dejaremos de hacer. Jenny Movilla.
Recuerdo mucho la sonrisa de mi padre. Era una sonrisa amplia, verdadera, de esas sonrisas limpias y transparentes que a cualquiera le gusta ver, porque se nota que sale de adentro y que son reales. Sí, así era la sonrisa de mi padre. La recuerdo muy bien porque no hubo un solo día de los que logró compartir con nosotros en que no nos brindó esa apertura natural de su boca y esa sonrisa perfecta dibujada en ella. Y ese era el mejor regalo que nos podía dar. Creo que mi familia y yo nos alimentábamos de esa sonrisa y, lógicamente, de ese ser único e irrepetible que la ofrecía, no solo para nosotros, sino para todos. Mi padre era un hombre que no descansaba ni se cansaba de luchar por su proyecto de país y, por ende, dedicó cada minuto de su vida a la lucha por un proyecto socialista de nación. Y eso le tomaba mucho tiempo, porque, siendo sinceros, para mi padre, antes que su familia nuclear, estaba su familia entera, es decir, su pueblo. Lo digo sin resentimiento, porque creo que ese era el mayor atributo que tenía mi padre, el amor a su gente. Y de ese amor se deriva sus otras muchas virtudes, su honestidad, su entrega, su valentía, su confianza en la victoria final. Resumiendo todo eso en una palabra hermosa que lo define, era un revolucionario verdadero. Era el 13 de mayo del 93, se lo llevaron, no supimos nunca más de él. Su familia lo sigue esperando, entre esperanzas, tristeza, dolor y llanto, llevando a su hija al colegio. A Pedro Morilá lo desaparecieron, lo perseguían porque no estaba de acuerdo con la injusticia que trataban a su pueblo. Pedro estaba enamorado de la vida, nos contagió de esa esperanza perdida. Compartimos como hermanos aquel sueño de que esta tierra es para todos los dueños. Yo soy la compañera de él, tuve 3 hijos, tuvimos 3 hijos a los cuales le dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra capacidad, muy amoroso con sus hijos, conmigo, con su familia. Pedro en 1993, el día 13 de mayo lo desaparecieron, se lo llevaron del colegio cuando él fue a llevar a la niña al colegio, de ahí se lo llevaron y desde ese momento no hemos sabido más del paradero de él. Se lo llevaron. Había 3 motos de alto cilindraje sin placa. Todas las personas que estaban haciendo eso me dicen los vecinos, los que vieron, que estaban vestidos de negro totalmente, que no se les veía ni el rostro, ni se les veía nada. Lo cogieron ahí, lo metieron en un carro de color amarillo como un taxi, pero no tenía placa tampoco, y desde ese momento no sabemos más del paradero de él. Las investigaciones precisamente no han arrojado ningún resultado porque no hay ninguna entidad del Estado que, como ustedes saben, es una desaparición forzada. No, ninguno va a decir nosotros lo hicimos, lo tenemos. Hasta ahora no hay nadie en que... Pero sí sabemos que es una cuestión de tipo político, porque no somos personas que hubiéramos tenido ni deudas ni enemigos de otra índole, ¿no? Eso es lo típico de esos casos, son las desapariciones forzadas. Es el gobierno, el Estado colombiano el responsable. Y como tal, al Estado colombiano le seguimos exigiendo que nos diga la verdad sobre qué hicieron con Pedro. Su esposa y sus hijos lo siguen esperando, mientras sus ellos están aclamando. Muchos hogares destruidos esperando, viviendo en carne propia lo que está pasando. Y la represión, la estrategia del terror, asesinan la esperanza de mi pueblo y no silencian a la fuerza, sangre y fuego. Verdad que para nosotros los familiares es de muy buen agrado de que se haga el reconocimiento a la memoria de ellos, a que se haga visible el caso de la desaparición forzada, que el pueblo en sí vea de que eso no es mentira, que es verdad, que son personas de carne y hueso las que desaparecen, que son familias las que quedamos afectadas, que son hijos que quedan sin sus papás, hermanos, sus hermanas, sus hermanos, sus papás, la esposa, todos quedamos con la vida destrozada porque no sabemos, ni siquiera nos dan la oportunidad de saber dónde ir a llorar a un ser querido. Entonces el hecho de que se haga visible eso en la calle, de que ustedes como estudiantes nos colaboren en esto es interesante y es una forma de reconocimiento
de por lo menos hacerlo visible, así sea en una pared, en un lugar donde uno dice, mira, siquiera ahí está la foto de él, donde yo pueda pasar y siquiera saber que él va a estar ahí. Realmente ha sido una impunidad total en estos 19 años y es lamentable que, por ejemplo, la Fiscalía hasta el día jueves solamente vienen y me colocan una cita para preguntarme que nuevamente haga los recuentos de qué fue lo que pasó con Pedro. Cuando uno cree de que ya en esta época era para que le dieran una respuesta a uno o por lo menos hubiesen investigado de quiénes son los responsables de la desaparición de Pedro. En este momento la impunidad es total. Un fiscal apenas hasta el jueves, como le digo, fue que me vinieron a llamar para seguir la investigación, pero no hay nadie todavía que responda por este hecho. A pesar de que uno sabe que es muy difícil de que él esté vivo, pero uno sí tiene esa, de verlo regresar, de ver que esté con nosotros en la casa, de volverlo a abrazar, esas cosas. En esta tierra de dolor solo florece la semilla del terror. Ausentes viven el horror. Muchas familias amargo y sin sabor. Tantas historias inconclusas. Asesinos que le meten cuerpo abusando. Está Pedro Movilla. Todos aclamando justicia. ¿Cuánto más durará la impunidad gobernando? Miles de familias en casa esperan llorando. ¿Dónde estarán los ausentes desaparecidos? Lo único seguro no acabarán en el olvido. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán. Siempre estarán, porque el olvido no se alcanza con su absurda impunidad. Impunidad, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán. Siempre estarán, porque el olvido no se alcanza con su absurda impunidad. Impunidad. A 19 años de su última sonrisa, hablar de mi padre resulta para mí casi imposible, sin que se formen nudos en la garganta, y esto se debe al gran amor que le profeso, al gran amor que jamás dejaré de sentir por él. Me arrebataron a mi guía, a mi amigo, a mi ejemplo de ser humano. Escribir estas líneas no es tarea fácil, pues a pesar de que el tiempo se ha encargado de cerrar de alguna manera aquellas heridas causadas, aún la cicatriz duele, y duele demasiado. Siempre que se aproxima esta fatídica fecha, los recuerdos afloran, y con esos recuerdos también aflora el resentimiento, la rabia, la impotencia, las ganas de justicia que no llega, las ganas de saber qué le hicieron a mi padre, un ser único, maravilloso, y que hace 19 años fue víctima de desaparición forzada, y a partir de allí solo queda el imaginario de a cada uno de nosotros, la cantidad de ejemanejes que habrá tenido que sufrir antes de que le provocaran la muerte. Lo digo con dolor, con rabia e impotencia. Quiero saber qué le pasó a mi padre. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán. Siempre estarán. Porque el olvido no se alcanza con tu absurda impunidad. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán. Siempre estarán. Porque el olvido no se alcanza con tu absurda impunidad.
Hey, hola amigos, ¿cómo están? Soy Sierra de la AA, desde aquí, desde Medellín, Colombia. Felices de poder participar en este festival, Memorarte Festival, sobre todo por su temática, hablar un poco de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y para nosotros es un honor poder presentar estas dos canciones que se vienen, Campesino, que da nombre a nuestro nuevo disco, y Vivos, que es una canción con una temática acerca de los desaparecidos. Entonces el arte nos importa la música y nos importa que lo que hacemos pueda cambiar un poco el mundo, el arte como una manera de construir. Entonces mucha vida, mucho rock and roll, saludos, nos vemos por aquí en Colombia o en el mundo. ¡Hey! ¿Cómo van amigos? Los queremos ver, mándenos unas fotos ahí de cómo están saltando, brincando, vibrando. Esto es Campesino, acompáñenos con este coro. Campesino, campesino. Adiós mi amor, despedite de la casa. Hay que apurarse que la muerte está que pasa. Ya vienen los guerrillos a sacarnos a la fuerza, o de pronto los parejos a mocharnos las cabezas. Los niños siguen jugando en la vereda a contar los muertos que bajan en carretas. La sangre viene por el monte bajando como avalancha, va arrasando con el campo. Campesino, 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 Buenas, señor, por favor me colabora. Soy desplazado, la de allá es mi señora. Ellos son mis hijos, el mayor ya tiene 6 y la chiquita está sufriendo de los pies. Como no hay trabajo para mí en esta ciudad, nos toca salir a la calle improvisar. Pero la gente es fría, nos están ignorando. Somos fantasmas invisibles mendigando. Campesino, 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 campesino. Corre el agua del río que no se calla, en las piedras murmura y las verdades estallan. Arrastra en su vientre un país enfermo y los ojos me lloran por lo que estoy viendo. En el río van mis muertos, también van los muertos de otros. Bajan los vecinos del pueblo que crecieron con nosotros. Flotan en el río los líderes que están matando. Y en la orilla todos hacemos como que no estamos mirando. Arrastra el río las torturas, los desaparecidos. Esconde los disparos encontrados y perdidos. Herida la tierra por las minas de oro y de carbón, derrama el río su sangre y por nosotros pide perdón. El río lo mataron los que hablan de progreso y no saben de asadón.